Seguimos ahora sí en este segundo bloque del Inversor. Muchas gracias a todos ustedes por quedarse ahí. Bueno, pero no es para menos porque está con nosotros Joan Zweig. Joan, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte acá. Antes de empezar a hablar de vos y en todo lo que estás metido, que podemos estar todo el día, te presentamos con un video, ¿te parece? ¿Cómo no? A ver. Vamos. A pesar de que muchas tecnologías salen a diario, muy pocas pueden llegar a clasificarse como aquellas que marcan un antes y un después. Pero es cierto que cada tanto aparecen innovaciones que suponen un revulsivo y radical cambio en los procesos productivos y en las empresas. Hoy nos visita Joan Zweig, innovador tecnológico, para explicarnos qué son las tecnologías disruptivas y cómo afectan nuestro trabajo, nuestro negocio y hasta nuestra vida diaria. ¿Qué es una tecnología disruptiva? Una tecnología disruptiva es aquella que genera cambios bruscos en una sociedad. Es aquella que empieza a poner en jaque paradigmas sociales, paradigmas económicos, paradigmas políticos. Son aquellas tecnologías que realmente empiezan a desplazar a tecnologías establecidas y dejarlas obsoletas en cuanto a funciones. Y lo más interesante de estas tecnologías es que nos van a impactar a todos directa o indirectamente. Van a impactar a toda la humanidad directa o indirectamente. Entonces son realmente muy prometedoras. ¿Tenés algún ejemplo así concreto para quien nos está viendo diga, bueno, refiere a esto? A ver, la tecnología disruptiva no es algo nuevo. Hubo varias tecnologías disruptivas a lo largo de los últimos años que empezaron a hacer marcar estas diferencias. Tenemos claramente, por ejemplo, la fotografía clásica y la fotografía digital. Claro. Tenemos, por ejemplo, la energía centralizada y la energía distribuida. Tenemos, por ejemplo, la impresora offset y la impresora digital. Son tecnologías que empezaron a dejar inválidas en forma muy exponencial a la tecnología antecesora en cuanto a su funcionalidad. Claro. Ahora bien, si hablamos del escenario 2016, hoy en día tenemos como varias tecnologías que son muy prometedoras a corto y mediano plazo en empezar a cambiar y a generar estos nuevos paradigmas. Entonces acá podemos empezar a hablar de tecnologías como el Bitcoin, como la realidad virtual, como la realidad aumentada, la robótica, el concepto de ciudades del futuro, ciudades inteligentes. Son varias tecnologías que están empezando a prometer mucho en cambiar modelos de negocio, en cambiar hábitos socioculturales, empezar a cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la tecnología. Entonces hay un montón de tecnologías que están prometiendo esto. ¿Crees que se puede la robótica? Ahora vamos bien a qué, porque por ahí un mundo se imagina la robótica como diciendo, ¿no? Un tipo que camina, que va y que te... ¿no? ¿Entendés? Sí. ¿A qué refiere en realidad la robótica? ¿Y cómo se puede aplicar en la vida de alguien común, por ejemplo? ¿Se puede empezar a aplicar en las casas la robótica? ¿Cómo es? Yo en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, estuve involucrado directamente a la creación de startups, de emprendimientos, vinculados al mundo de impacto social y al mundo también económico, vinculado a tecnologías disruptivas. La robótica es la tecnología que más cercana estoy. Yo hace 5 años soy gerente de marketing para Latinoamérica en Maytronics, es una empresa que se dedica a lo que es manufactura de robots domésticos, robots que limpian piscinas. Y la robótica tiene premisas que son muy fuertes. Se estipula que en los próximos 15 años, 4 de cada 10 tareas humanas van a ser reemplazadas por robots. 4 de cada 10. Es decir, el 40% de la fuerza laboral que hoy en día tenemos que hacen seres humanos va a ser reemplazada por robots y autómatas. Ahora bien, la robótica no es solamente artuditos y robotinas, no son nada más robótica móviles, robots móviles. La robótica también en muchos casos es intangible. Entonces, el concepto de robots es mucho más abarcativo y amplio de lo que nos imaginamos. Es más, muchas veces nosotros interactuamos con robots inconscientemente sin darnos cuenta. ¿En qué caso, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un check-in en un aeropuerto, sí, para chequear un vuelo, que estamos presentes, no es solamente una máquina que cumple procesos operativos de empezar a poner, por ejemplo, un pasaporte, validar nuestra fecha de nacimiento, validar nuestro vuelo, sino constantemente lo que hace es validar nuestra identidad. Es decir, censa constantemente, procesa y empieza a validar constantemente nuestra identidad. Entonces, muchas veces, desde eso que es algo quizás hasta inofensivo, hasta un motor de búsqueda online, son todos robots inteligentes que lo que hacen es sienten, es decir, censan una cantidad de variables, procesan y actúan. Ahora bien, desde una sugerencia que nos hace un sistema de distribución de música como por ejemplo Spotify o Netflix, una sugerencia de un contenido, hasta una sugerencia de un motor de búsqueda o hasta un recordatorio que a partir de la lectura de nuestra agenda y ese procesamiento o esa interpretación de esa información nos da un resultado ya trabajado y automatizado a lo que nosotros estamos dándole. Entonces la robótica muchas veces nosotros interactuamos sin darnos cuenta.
Y en relación a toda esta premisa, está prometiendo muchísimo que va a reconvertir el concepto de trabajo. ¿Cómo conocemos hoy en día el concepto de trabajo? Increíble. Y te quería preguntar también, por esta moda ahora vos, bueno, has trabajado mucho con ellos, pero se está hablando mucho de los drones, ¿no? Que básicamente lo vemos como siempre para filmar, quizás lo tiene alguien que, no sé, que tiene plata o que tiene posibilidad de acceder a un dron. ¿Para qué funciones específicamente que ya quizás no van tanto a filmar un evento o algo así? ¿Para qué se está ampliando esto y hasta dónde puede llegar? Los drones primero de todo, es una de las tecnologías que mayor promete revolucionar la forma en la cual entendemos las ciudades. Entendemos la planificación urbana y entendemos también cómo conviven con las demás naves en el espacio aéreo. Los drones sirven para mucho más que para sacar fotos o para filmar. Los drones sirven, por ejemplo, hoy en día la mayor industria acá en Argentina que trabaja con drones es la agricultura, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, conteo de ganados o, por ejemplo, con cámaras térmicas para poder ver qué lugares del césped están vivos y dónde poner fertilizante en forma automática. Claro. Hay drones que, por ejemplo, sirven de guardaespaldas, hay drones que sirven para pasear perros, hay drones que sirven para ir a ver a la puerta de un restaurante, a ver cuánta gente hay para esperar en la puerta. Claro. Es una tecnología que realmente es muy, muy, muy amplia, que se empezó a popularizar en la guerra de Irak en el año 2003. Los drones eran similares a aviones con alas fijas y se usaban en forma no tripulada, que no interviene un ser humano, para poder salir desde Estados Unidos hasta Medio Oriente, con fines bélicos, con fines militares. Seguro. Pero otra vez, la tecnología está empezando a tener diferentes morfologías, entonces hoy en día surgen cuadricópteros con 4 hélices, con 6 hélices, con 8 hélices, dependiendo la forma. Pero los drones, en conjunto con los autos autónomos, los autos que no los conduce un ser humano, van a revolucionar la forma en la cual entendemos las ciudades del futuro. Van a revolucionar la forma en la cual entendemos la forma de concebir ciudades y de poder administrarlas. Tiene muchísimo más para crecer, decimos. Sí, la verdad que... ¿Hay en otros países que esté más adaptado que...? A nivel legislativo, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay 3 estados que permiten la utilización de autos autónomos legalmente. Acá en la Argentina, la ANAC es la encargada la Asociación Nacional de Aeronáutica, es la encargada de poder establecer la regulación de drones para la Universidad de Buenos Aires. Está regulado, hay regulaciones, pero hay muchos grises, porque obviamente la tecnología avanza a ritmos muy exponenciales y muy por detrás vienen los cambios sociales, los cambios económicos y los cambios políticos. Entonces, la brecha que está en el medio hay que poder interpretarla de una forma crítica y consciente para poder empezar a pensar modelos de negocio que sean más interesantes, legislaciones que sean más válidas en los escenarios sociales en los cuales vivimos. Entonces hay como todo un rumbo que tenemos que empezar a transitar. ¿Te animás para ir al lado de las finanzas un poquito? Sí, no quiero hablar claro. que hables de las finanzas en sí, porque para eso tenemos al grande de Claudio, pero digo, tiré un ejemplo ahí que a mí fue lo que más me sorprendió, de hecho lo comentamos bastante con vos, que fue el aumento que tuvo la acción de Nintendo, ¿no? Y justamente por uno de estos hechos, digo, ¿cómo influye y qué tiene que estar atento un inversor a la hora de decir, bueno, acá puede haber una oportunidad de negocio? ¿Cómo se va creciendo en lo que fue realidad aumentada en este caso? En el caso de lo que es la realidad aumentada, ahora vamos al caso de Pokémon. Pokémon es una franquicia del año 97, 98, propiedad de Nintendo, que en aquel entonces salió como una serie de televisión, después salieron juegos de mesa, juegos de cartas, se empezó a expandir videojuegos con Game Boy. Videojuegos para consolas también, videojuegos para computadora. Y la tecnología, la marca se empezó a desarrollar muy fuerte y la realidad aumentada, que es la tecnología que nos permite poder insertar capas de virtualidad en contextos físicos reales, fue evolucionando tanto que Nintendo el año pasado ya anunció que iba a salir el Pokémon GO, que es el sueño de cualquier persona hoy en día, porque el target de Pokémon GO de este producto es desde 25 a 35 años, no es un target de adolescente, es de 25 a 35 años, con un poder adquisitivo medianamente alto, claro, con capacidad, con recursos. Entonces, lanzan este proyecto, la verdad que para todos los ¿Se puede contar cortito qué es Pokémon GO? Porque Pokémon GO es una aplicación, un videojuego, que lo que hace es simular la misma historia de Pokémon, cada uno es un entrenador, y tiene que ir cazando Pokémones, cazando estos monstruos por las ciudades, físicamente por las ciudades, ir buscándolos. O sea, yo voy caminando acá por Rivadavia y por ahí hay un Pokémon ahí. Ahí hay un Pokémon, entonces vos lo ves en tu teléfono, seguís viendo el entorno real, pero la capa de virtualidad estás viendo que hay un monstruo instaurado. Exacto. Pero es un caso también que, si uno lo ve, es muy relevante porque está promoviendo que la gente salga de sus casas para que haya una interacción social en el mundo real. A diferencia de la realidad virtual, que la realidad virtual lo que propone es un entorno absolutamente aislado e inmersivo desde un entorno que puede ser una casa, un living. Entonces,
Promete muchísimo. Y Nintendo, la acción de Nintendo, como bien mencionabas, venía bastante planchada, venía bastante estable. Y según tengo entendido, en la última semana subió un 58%, agregándole 15.000 millones de dólares a la compañía, en la valoración de la compañía, que es muchísimo. Así que la verdad que, y todavía no se lanzó todavía en 4 países, se estipula que para la primera semana de agosto, segunda semana de agosto se va a lanzar acá en Argentina. Segunda semana de agosto, sí, bueno, primera, segunda semana de agosto se va para lanzar acá en Argentina. Y la verdad que propone como una modificación de nuevos modelos de negocio, pero nada de esto es casualidad, porque para poder llegar a estos resultados de Nintendo fueron 20 años de trabajo, no es del día de la noche a la mañana. Y una comunidad también que para ellos lo esperaban de una forma muy, muy fuerte. Pero ponete del lado ahora del inversor, digo, ¿no? Yo que no tuve la idea de Pokémon GO y demás, tengo la necesidad de salir a comprar algo que a mí me dé un rendimiento. ¿Cómo se puede estar atento a... ¿Hay necesidad de estar atento a estos nuevos cambios de tecnológicos para saber en dónde uno invertir, por ejemplo? Por supuesto, y hay muchas consultoras que también se dedican a proyectar los platós de productividad de las tecnologías emergentes. Todo este mundo de tecnologías disruptivas y nuevos paradigmas digitales, tecnologías emergentes que estamos hablando, hay empresas que están por detrás, hay muchas startups. Acá mismo en Argentina hay un empuje muy fuerte acerca de la innovación y de empujar el status quo mediante la tecnología disruptiva. Hay consultoras y hay empresas como por ejemplo Gartner, que lo que hacen es proyectar la teoría de la sobreexpectación, el hype cycle de Gartner. Gartner lo que proyecta es, cada una de estas tecnologías tiene lapsos, los ciclos tecnológicos, cada vez son menores, pero lo que hace es proyectar cuántos años le falta a esa tecnología para poder llegar a un plató de productividad. Hoy en día, por ejemplo, la realidad virtual está en un plató de productividad, está por entrando a un plató de productividad, donde se generan realmente modelos de negocio rentables y a escala a largo plazo. Claro. Entonces, hay varios instrumentos, pero tenemos que estar atentos que las tecnologías y las corporaciones que tienen como núcleo tecnologías emergentes, de una forma crítica y consciente, no de una forma de poder nada más de sumatoria, sino como núcleo, son compañías que realmente tienen una promesa bastante importante a futuro. También tenemos que entender que hay cada vez más el catálogo de empresas y la globalización y la desaparición de los límites geográficos. También como que nos cuesta un poco con todo ese fenómeno de poder distinguir, pero bueno, de acuerdo a estadísticas financieras que desconozco y ustedes conocen más, hay algunas herramientas para poder proyectar eso. Espectacular. Bueno, yo antes de empezar la nota y antes de la tanda prometía que íbamos a hablar un poco del Bitcoin, que es una posibilidad de inversión que tiene mucha gente, por lo general, más amante del riesgo, ¿no? Por lo que tengo entendido. ¿Podemos contar brevemente qué es el Bitcoin? Va a ser muy difícil, les aviso. Pero, ¿cuál fue tu historia propia con el Bitcoin? El Bitcoin es un protocolo, es un paradigma digital, es una tecnología que nace en el año 2008 y se lanza públicamente en el año 2009, que básicamente lo que propone es que a partir de, por ejemplo, lo que eran las políticas probancarias a nivel internacional, niveles de inflación altísimos en varias regiones del mundo, y el auge de lo que es el home banking, las tarjetas de crédito, es decir, la desaparición del papel, la digitalización de la economía o de la moneda, nace con el postulado de eliminar a un tercero en una transacción de valor. Es decir, siempre dicen, en una transacción de valor siempre hay un tercero, que puede ser un banco central, que puede ser un Estado, que puede ser una empresa corporativa. Las monedas virtuales existen hace 25 años. El tema es que hace 25 años siempre hubo un tercero para intermediar esa transacción. Entonces el Bitcoin surge como una alternativa económica para poder pensar esto. El Bitcoin no es un Estado, no es una corporación, no depende de ningún Estado o gobierno, y tampoco tiene una fuente de respaldo como es el oro, por ejemplo. El único respaldo del Bitcoin es la oferta y la demanda de sus usuarios. El Bitcoin tuvo un crecimiento que fue muy interesante, un pico en cuanto a su valor en noviembre de 2013 a $1.200. La verdad, y ahora en los últimos 2 meses tuvimos crecimientos muy exponenciales acerca del Bitcoin, con cambios en su dificultad y en sus algoritmos. Pero la verdad que es una alternativa muy interesante donde actualmente, en la última semana, el volumen de transacciones de Bitcoin en Brasil superó las transacciones del oro. ¿Por qué crees que es eso? Yo creo que hay temas sociales y hay temas económicos y culturales que acá son muy relevantes. Las personas, quizás la figura de la entidad bancaria ya tiene 200 años en el mundo. Entonces, es hora también de rever toda esta figura tan conservadora. Es hora también de rever que las personas cada vez más nosotros usamos menos dinero en efectivo también. Claro, entonces, es verdad.
usamos menos dinero Bueno, desde por el eso auge. salió lo que hablábamos también con Pablo antes, ¿no? Poder tener el postnet en el celular, digo. Estamos... Y también hay una costumbre social, porque a ver, cuando Benjamin Franklin en el Congreso de Estados Unidos impone el papel moneda en el siglo XIX, impone el papel moneda, lo que era antecesor era 10 kilos de piedras preciosas. Entonces una persona tenía que acostumbrarse que 10 kilos de piedras preciosas que pesaban un montón equivalían lo mismo a un papel de 5 gramos que se puede romper, que se puede quemar. Hoy en día hablamos de digitalización absoluta, de un tangible que es un 100%, que es el Bitcoin. Entonces tenemos que estar acostumbrados ahora que ya no es más un papel de 5 gramos que se puede quemar, que se puede romper, sino es algo que absolutamente no lo podemos tocar. Entonces, hay transiciones sociales, hay transiciones económicas. A ver, el Bitcoin es una... ¿Y para qué se usa? El Bitcoin hoy se usa principalmente como cualquier otra moneda para atesorar, o para hacerse uso a cambio de bienes, de productos o servicios. Acá en Argentina actualmente hay 400 lugares en Capital Federal que aceptan Bitcoin como forma de pago, desde hoteles, diseñadores freelance, confiterías, un montón de comercios que aceptan la tecnología realmente como forma de intercambio. Las personas que realmente creen en la tecnología lo usan más para atesorar también, para atesorar el valor. Ahora bien, es una tecnología experimental, sí es una tecnología experimental, por más de que ya tenga 8 años, es una tecnología experimental. Es una tecnología que realmente fluctúa muchísimo por intervención de la prensa, porque realmente es muy sensible a la prensa, por intervención de la legislación, porque a nivel de legislación, acá por lo menos en Argentina no podemos legislar algo que es intangible. Claro. Entonces, tiene grises que son muy difíciles de poder afrontar. A ver, el Bitcoin, su envío es gratuito, su almacenamiento es gratuito. Tiene realmente alternativas muy interesantes. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, Bitcoin para el envío de remesas o donaciones. De cada dólar que se envía de Argentina y llega, por ejemplo, a África, llega al 40% del valor que se transfirió. Entonces, las pasarelas de pago, las entidades bancarias, los estados...